El siguiente programa es una producción paranormal originada desde Armenia, Quindío, Colombia. Gritos del Más Allá, temporada 9. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que a esta hora se comunican y se conectan a esta red, una red que rompe barreras y está entre el más allá y nuestro plano terrenal. Como cada miércoles, les hacemos el saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras, a través de las diferentes redes sociales y que además de eso disfrutan de este espacio paranormal, que les repito, buscamos que se informen y no que se asusten. El día de hoy los acompañamos con un tema un tanto fuerte, pero que lo tomaremos desde la parte más seria hasta la parte en la cual se ha vuelto un comercio y con ello se ha, digamos de alguna u otra manera, dejado atrás lo que es la realidad en torno a este tema. Como siempre les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, esperando que disfruten este encuentro, una señal paranormal que llega a todos ustedes con la facilidad de las redes sociales y el internet. Además de eso, agradecemos a todos y cada uno de ustedes que hacen parte de este proyecto, que les recordamos lleva 2 años al aire, que además de eso no ha tenido ninguna interrupción. Le damos la bienvenida a todos y cada uno y además de eso a las personas que hacen parte y conforman Gritos del Más Allá. Es así como le damos la bienvenida a esta hora a nuestro compañero Arlex Parra. Arlex, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a través de Gritos del Más Allá. Y bueno, pues espero que ustedes disfruten de la compañía del equipo que hoy viene bien nutrido y que hoy está precisamente con un tema muy, pero muy importante, Alejandro. Claro que sí. De igual manera le damos el saludo muy especial a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, a Viviana y a toda nuestra comunidad que sintoniza en Fusión Radio. Hoy sí estamos en un tema con mucha seriedad y estamos para estar con ustedes, querida comunidad de Gritos del Más Allá. Claro que sí. De igual manera le damos el saludo muy especial a Viviana Andrea Cano. Buenas noches a todos y buenas noches a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo. Un excelente tema, la verdad. Es un tema muy interesante, entonces vamos a ver qué desglosamos de todo esto. Claro que sí. De igual manera, le damos el saludo muy especial a todas las emisoras que transmiten esta señal. Arlex, ¿cuáles son estas emisoras que nos acompañan y que además de eso nos apoyan, llevando esta red paranormal, esta señal paranormal a todo el mundo? Claro que sí, arrancamos con los 98.1 que a esta hora sintonizan los señores de Latina, también a través del espacio de los 106.9 Suldemaida Comunicaciones, Suldemaida Radio, y claro que sí, la gente a nivel virtual, Tano Radio, tenemos emisora Energía, Sirius Radio, y por supuesto esta casa que se llama Fusión Radio, y bueno, Fusión Radio XM en estos momentos haciendo la transmisión para ustedes. Aquellos que no puedan encontrar Fusión Radio XM pueden encontrar el espacio de Portal Fusión Radio, que también es obviamente parte de la casa, para que lo tengan en cuenta en esta noche, una noche con muchos temas paranormales, con el abrazo a esta energía que se dispone y que se desplaza a través de los medios, que siempre están ahí presentes, y como dicen por ahí, aquí tenemos este espacio para ustedes, sin generar miedo, solamente con información. Claro que sí, Arlex. Iniciemos con este barrido de todo lo que viene siendo el tema principal de hoy. Este tema genera mucho interés y lastimosamente es uno de los temas que más morbo tiene alrededor de los sucesos paranormales. Estamos hablando ni más ni menos que de las posesiones, algo que se conoce desde hace muchísimos años y que a raíz de Hollywood, de muchas de estas superproducciones, se ha convertido en algo de una u otra manera comercial. Ya no son procesos y ya en la actualidad la mayoría de personas no conocen estos inicios, esas raíces de cómo eran este tipo de posesiones. Además de eso hay que recalcar, Arlex, Viviana y Hugo, que este tipo de procesos no son en la mayoría de casos reales. Tenemos más que nada en la actualidad muchos de estos casos que se dieron por hechos, pero más que nada era para favorecer a ciertas entidades, a ciertos movimientos paranormales. Lo tenemos con el caso de los Warren, que lastimosamente se lucraron por muchos de estos sucesos paranormales que al final de cuentas eran sucesos simplemente mentales.
hay que entender y empezar a vislumbrar un poco lo que es esta diferencia, esta delgada línea entre lo que es mental y lo espiritual. Pero además de eso, Arlex, ¿qué les parece si iniciamos con este recorrido histórico? Se conoce que las posesiones vienen desde hace mucho tiempo. Hay que entender que las culturas indígenas utilizaban estos procesos para de una u otra forma tener o permitir que la naturaleza se incorporara en ellos y así poderles dar fuerza, la guía, poderles dar ciertos cuestiones especiales, para decirlo de alguna manera, y con ello se conoce como en un recorrido muy largo entre todas las culturas antiguas se encontraban estas mismas creencias, creencias en las cuales los dioses, la naturaleza, se incorporaban en forma de posesión para que de alguna u otra forma aquellos que tenían estos seres, estas entidades, estos aspectos de la naturaleza dentro, tuviesen ciertas potencias, cierta fuerza y ciertas cuestiones específicas para que pudiesen avanzar su día a día. Hay que entender algo también, Viviana, Hugo y Arlex, es que a raíz de lo que ya conocemos, esta gran oleada del cristianismo, de todas estas religiones que ahorita son las que predominan gran parte del mundo, todas estas culturas antiguas, como lo que son las indígenas, fueron desapareciendo poco a poco. Además de eso, muchas de ellas fueron satanizadas lastimosamente con conceptos de es el diablo el que toma la posesión. Si nos vamos un poco más adelante en la historia, encontramos con nuevo la misma iglesia se encarga de generar cierta malinformación. Esta en la búsqueda de que las personas crean que cosas que no tienen alguna explicación, como las enfermedades, eran posesiones que estaba haciendo algún tipo de demonio. Es ahí donde tenemos el aspecto de que muchos de los curas, párrocos, sacerdotes y todas estas figuras de la iglesia se encargaban de hacer exorcismos a personas que simplemente estaban teniendo o fiebre o alucinación o algún tipo de problemas mentales. En la historia se ha modificado mucho este concepto y además de eso, mucho de eso ha mejorado en algunos aspectos. En la actualidad, para hacer un exorcismo hay que cumplir con ciertos requisitos y no solamente de conocimiento en el tema de lo paranormal, sino conocimientos en la parte terrenal, conocimiento en psicología, conocimiento en el tema de la mente, además de eso conocimiento en los rasgos y saber identificar cuando en algún momento la persona no está poseída, sino que tiene algún tipo de problema mental. Hay que entender también que este recorrido tiene muchos pros y muchos contras. A pesar de que el tiempo ha avanzado, la ciencia ha avanzado y ha permitido que las personas tengan de alguna u otra manera o puedan distinguir un poco más lo que ocurre, siguen existiendo esos tabúes y sigue existiendo las personas que se lucran a raíz de este tipo de situaciones. Alejo, en eso tienes toda la razón. Por ejemplo, normalmente con las posesiones se hacen similitudes a trastornos mentales y como tú lo dices, cuando se va a realizar ahorita algún exorcismo, siempre se debe tener unas pautas en donde debe estar el psicólogo, etcétera. Pero entonces, algunas de las similitudes con los trastornos mentales que encontramos en las posesiones podrían ser como los cambios de personalidad, cambian de voz, tienen convulsiones, entonces son como muy similares a las diferentes enfermedades mentales que tenemos, digamos como la esquizofrenia o el trastorno de personalidad múltiple. Pero entonces yo quería también, pues ya teniendo en cuenta que eso se puede confundir con algún trastorno mental, también quería poner como sobre la mesa de pronto el cómo detectar una posesión. Obviamente, pues esto uno no lo va a hacer como de forma caserita porque pues esto lo tiene que hacer un experto, pero sí de pronto lo que puede llevar a las personas que están rodeadas. Allí tomar la conclusión de que es una posible posesión. Exacto. Entonces es como, digamos, los cambios que ven las personas alrededor de esa persona que puede estar poseída, como por ejemplo son los cambios de personalidad extremos. ¿Sí? La persona muestra siempre comportamientos y actitudes radicalmente diferentes a su personalidad habitual. Yo no sé si alguno de ustedes acá ha tenido la oportunidad de pronto de convivir con una persona que esté poseída, que bueno, yo cuando tuve la oportunidad, esta persona se desmayaba, cuando menos pensaba, se desmayaba, de la nada caía al piso y cuando volvía como en sí, ya nadie la podía como sostener, ya tenía que haber muchas personas para poder con la fuerza abismal con la que salía esta persona. Entonces ahí voy al otro punto, esa manifestación de la fuerza física que se vuelve totalmente anormal, así la persona sea de pronto muy delgada, que sea de una altura muy pequeña,
puede con muchas personas. Entonces eso es como de pronto otro síntoma. Otro muy conocido es que hablen otros idiomas, que de pronto esa persona pues que nunca haya estudiado o de pronto lenguas muertas, ¿no? Como les digo, todo esto pues se puede se puede asemejar con una enfermedad mental, pero siempre es bueno como tenerlo en cuenta, ¿no? Para no ir directo como no, es que está poseída, necesito ir ya, digamos acá en el Quindío, si no estoy mal, si de pronto me corrigen, solamente en una parte se puede hacer exorcismos, ¿no? Sí, no se puede hacer, no es como que usted vaya a cualquier iglesia y ya, puede hacerlos. Entonces siempre sí como que pueden ser signos, puede ser algo médico, puede ser ya una causa ya no natural, entonces sí nos vamos como a la parte paranormal. Y en estos temas hay que tener algo muy en cuenta, Viviana, y algo que siempre decimos en Gritos. Primero se debe hacer un proceso de evaluación de lo que está sucediendo, mirar que no sean los cambios realmente por temas de un problema, X y Y situación, y siempre hacer el desglose, nunca ir a lo último que vendría siendo lo paranormal. Ahí recordamos algo que hablábamos, de hecho, el día de ayer en el programa del doctor Escalofríos. Para que algo sea paranormal, o bueno, incluso la misma palabra lo dice, paranormal, es algo que está por fuera de lo normal. Primero, antes de llegar a esa instancia, hay que evaluar todo lo que está ocurriendo desde una parte científica, desde una parte natural, y ya cuando esas partes no tienen una explicación lógica y hay cuestiones que dan esa presencia de lo paranormal, pues ahí ya sí empezar a mirar y empezar a esbozar un poco sobre estos temas. Obviamente siempre tratando de comunicarse con personas que tengan aval a hacer este tipo de cuestiones, porque si usted va con el brujito de turno, el chamán de la esquina, lo más probable es que le va a decir que tiene un demonio nivel 700, nivel 800 y le va a cobrar un montón de plata y al final de cuentas no le va a hacer nada. De hecho, el caso ya lo habíamos comentado acá con Arlex, ayer lo comentamos igualmente en Terror Garaje con el doctor Escalofríos. Hay casos en los cuales un chamán de turno va y dice que hay un demonio, que hay un montón de cosas, empieza a vender paquetes de una u otra cosa, a vender velas, y al final de cuentas no era nada de eso. Y lo digo porque me ha pasado, he tenido varias situaciones en las cuales un brujo de turno dijo, son tal las cosas, voy al lugar y no había absolutamente nada. Cositas mínimas que se podían solucionar con algo muy básico. Compañero Hugo. Alejo, pues teniendo así en cuenta la parte de las posesiones, ya que hay diferentes parámetros para evaluar si es una posible posesión, podemos decir de que es algo que hay que evaluar justamente para que se genere como tal el objetivo de eso. Pero pensando más bien así en la parte de posesión, yo voy a decir algo pues más o menos que he sentido, que se acuerda que hace un tiempo les comenté que una vez que yo estaba durmiendo y sentía una parálisis de sueños, sentí como unas manos a lo lado de mí, ¿se acuerdan? Sí. Pues yo creo más o menos que eso fue como casi lo más posible, pero pues menos mal estaba, o sea, yo me puse como, más como le he dicho a Arles, la fe, mejor dicho, es como una fuente de escudo, y pues yo más o menos la utilicé. Y entonces, pero mirando justamente, recordándole la parálisis del sueño, es justamente como ahorita que está diciendo Viviana, se genera como una fuente, o más bien como si fuera un acceso, justamente de conectarse con la parte psicológica, porque eso es lo que yo creo. Aunque como dice, no existe tal explicación que fue lo que me pasó esa vez, que yo hasta incluso lo había comentado, pero es casi parecido casi una posesión, porque yo sentí que como unas manos como que me intentaban de agarrar. Eso fue lo que yo me acuerdo en esa parte. Sin dudarlo, hay muchas cuestiones en las cuales se debe evaluar qué era lo que estaba ocurriendo, pero muchas de ellas, incluso para tomar el contexto de lo paranormal, quizás no sean posesiones, pero sí sea una manifestación de alguna u otra entidad que estaba en el lugar. Son muchas cuestiones y volvemos a lo mismo en el tema de lo paranormal. Es una línea muy delgada, donde hay muchos espacios, donde hay muchos vacíos que simplemente viviéndolos y teniendo el conocimiento se podría decir exactamente qué es. E incluso, si usted tiene todo el conocimiento, a veces hay cosas que no tienen explicación. Pero hablando de estas cosas que no tienen explicación, vamos con uno de nuestros oyentes, también de los que hacen parte del grupo de Zona Cero de lo Paranormal, el señor Marcelo Fernández, quien tiene una larga trayectoria en el tema de lo paranormal y hoy nos envía una cápsula hablando sobre las posesiones. Bueno, a lo largo de una... Voy a primero hablar de
de lo que es la falacia, ¿no? A lo largo de una patética historia, durante este último siglo, con conceptos y preconceptos mal instaurados sobre las fenomenologías paranormales, sobrenaturales y pretanormales. Porque en este campo hay muchas personas que hablan básicamente recopilando información de películas de Hollywood, lamentablemente, ¿no? Pero vamos a puntualizarnos en el caso de las posesiones. La mayoría de los supuestos especialistas que aparecen en programejos de radios o programas de televisión hacen un batido de cosas que prestan a la confusión a todas las personas que los escuchan y siembran básicamente el miedo, ¿no? Hablar de vampiros energéticos, realizar exorcismos mediante hipnosis, decir que los demonios se alimentan de la energía de las personas, que básicamente en realidad todo miedo de cada persona que vive una posible fenomenología paranormal o sobrenatural se autoalimenta mediante la sugestión y potencia o magnifica lo que vive. No, es todo lo contrario, ¿no? No es que estos fenómenos se alimentan del miedo de uno, sino que el miedo de uno mismo o la interpretación del escenario es lo que magnifica o minimiza la situación que se está viviendo. O sea que es todo lo opuesto, nosotros mismos alimentamos nuestro propio miedo por lo que nos pasó y cómo lo interpretamos. He escuchado millones de cosas, ¿no? A todo esto nacen estas personas que dicen que mediante el Reiki o el yoga realizan exorcismos, después grupos independientes cristianos que dicen que forman grupos de liberación, donde una vez he escuchado que una persona dice que sacando al poseído de la casa, pateó un lavarropas lleno y lo hizo volar 50 metros, ¿no? A lo cual yo pregunté. Entonces tuvieron que ir a buscar el lavarropas a la casa del vecino, de enfrente. Y me dijeron por qué. Porque o la persona tiene una cuadra de patio delantero, le digo, primero y principal, tiene una cuadra de patio delantero, o si no la otra es que si lo pateó y hacia el frente de la casa fue 50 metros, fue a parar a la casa del vecino de enfrente, el lavarropas lleno de agua y ropa. Ahora, qué raro que no se lesionó la persona que pateó el lavarropas, ¿no? A ver, la persona me dijo que, claro, lo que pasa es que vos no crees. Digo, no es que no creo, sino que me llamó a la lógica. Un claro ejemplo, ¿no? Un corto ejemplo de una persona que supuestamente me dijo que estaba en un grupo de liberación. Esta persona era parte del programa de los chicos del Portal a lo Desconocido. Uno de los componentes que ahora ya no está más, ahora están Kevin y Alejandro, pero el otro chico justamente era el que había narrado eso en un programa de radio. A lo cual al privado yo le dije a los chicos, fíjense lo que cuentan y cómo lo cuentan, le digo porque, o sea, esta es mi cuestión, ¿no? Después tenemos las personas que dicen presentarse y automáticamente sentir si hay una mala vibra o una mala energía. Ante cualquier escenario que una persona se presente, hay una mala energía. ¿Por qué? Porque la percepción es algo natural de todos nosotros, no es un superpoder. Por ende, si hay familiares asustados por una persona que esté en estado de conciencia alterada, evidentemente cuando yo entre a la casa no voy a sentir una buena vibra. Pero no porque yo tenga algún tipo de poder o porque yo detecte algo maléfico, sino que entro a un lugar donde hay un conjunto de personas que están confundidos, que están asustados y no saben qué hacer y esperan una solución. Ahora, una de las instituciones que en el caso de posesión por año rechaza muchísimos posibles exorcismos es la Iglesia Católica, es el Vaticano. ¿Por qué? Porque justamente ya hace décadas, y esto ya viene desde el padre Quevedo, quien el profe ya sabe muy bien, el profe es, digamos, seguidor del padre Quevedo, este español
sacerdote y parapsicólogo, todo sacerdote que esté capacitado para ejercer el ritual, el antiguo ritual o alguno de los rituales de exorcismo, tiene que sí o sí tener el título de psicólogo, psiquiatra o neurólogo o parapsicólogo. Si no, no acompaña a la condición de sacerdote un título en estas especialidades, no puede ejercer o presentarse en un lugar para ver los signos de una posible posesión, para ver si es verdadera o si es algún estado de conciencia alterado. Como por ejemplo, tener las pruebas, ¿no?, de aletitrofagia, conocimiento de lo desconocido, sansonismo, conocimiento de idiomas, adivinación, ¿no? Y hasta inclusive en algunos algún tipo de falso estigma. Primero y principal. Ahora, todos los supuestos especialistas que hoy hablan en programejos de radio y en un montón de lugares, básicamente cuentan una película, ¿no? Y últimamente la moda es más o menos contar la película, se basa más o menos en las películas de estos estafadores sinvergüenzas que eran los Warren, ¿no? Sobre todo en la última película, ¿no?, en donde este chico poseído, que el cuñado desafía al demonio para que lo posea, después va y mata a un amigo. En realidad el cuñado era un borracho que por una discusión mató a un amigo. El chico tenía un problema psicológico alentado por la madre era la que tenía más problemas psicológicos y la que mandaba en la casa, ¿no? Que tomaba muchísima medicación psiquiátrica, a nivel psiquiátrico. Llevó a una vorágine a esta familia con el tema de la posesión, y los Warren fueron los primeros que lograron que, en defensa a una persona que cometió asesinato, se argumente que fue poseído por un demonio. Obviamente fue descartado y el tipo fue preso, ¿no? A todo esto los Warren, incentivaban a la familia para escribir un libro, que justamente en la última película de los Warren, que yo dije que iba a ser un fiasco, que es un documental de la familia damnificada, la familia damnificada confirma que los Warren iban a la casa y les hacían firmar declaraciones juradas donde lo que ellos escribían, porque iban a hacer un libro en base a esto, era real y no pasaba absolutamente nada. Al fin y al cabo, sobre el libro que se escribió de esa posesión, supuesta posesión, los Warren ganaron $283.000, de los cuales le dieron $2.500 a la familia, ¿no? Y obviamente estafaron también al escritor, a la persona que escribió el libro. Esto está en una película documental, la última de los Warren, ya que a muchas personas les gusta guiarse por Hollywood. Bueno, en una de las pocas oportunidades que Hollywood dice la verdad es en este documental. ¿Y saben cómo la posesión del niño se terminó? Les comento, una vez estaban en esa vorágine de posesión y de que todos estaban muy alterados. Entonces el padre, como nunca se metía, se levantó y dijo: estoy harto, se cansó, agarró al chico, le pegó una cachetada en la cara, agarró al hermano mayor, le pegó una cachetada en la cara, agarró del brazo a la madre y le dijo: andate a la cocina, y automáticamente el chico se puso a ver la televisión con sus hermanos y a reírse, y la madre fue a cocinar. El padre de la familia, mediante un par de, como decimos acá en la Argentina, sopapos a la familia y zamarrones, a la madre, hizo que el supuesto demonio que acosaba a la familia se vaya para siempre. Ahora, en la historia, vamos ahora a la historia real, ¿no?, de algún tipo de posesiones. Hay posesiones que están registradas. Por ejemplo, año 1850, Santiago de Chile. La espirituada de Santiago, llamado el caso, donde un psiquiatra fue a un convento donde había una chica que era poseída, que no era una posesión demoníaca, sino que era una posesión espiritual, donde el espíritu que la poseía decía qué día iba a volver y a qué hora la iba a poseer. Este psiquiatra no encontró la solución. Este espíritu, que era un espíritu supuestamente errante, se terminó yendo solo. La mujer terminó llevando una vida placentera y cómoda después de ese año y medio de visitas de un espíritu que tenía, que la poseía, el que estaba en un convento. El otro caso
de posesión real fue en el año 1959, de donde sale la película El Exorcista, de que el protagonista era un chico de 13 años que todos quisieron relacionar a la tía, porque la tía era Wicca en ese entonces, o sea, tiraba las cartas del tarot, tiraba las cartas españolas, daba brebajes naturales a los vecinos como para que se recuperen, y el sobrino estaba mucho con ellos, y las malas lenguas dijeron que la tía había hecho una sesión de tabla Ouija con el sobrino, y entonces, mediante ese portal, que es la tabla Ouija, que la tabla Ouija, les comento, no es ningún portal, es un juguete, ¿no? Patentado en el año 1892 y sacado a la venta en todas las jugueterías de Estados Unidos, de Nueva York, en el año 1894, donde garantizaba el entretenimiento y la diversión de personas del núcleo familiar de 5 a 50 años. Supuestamente era el portal por el cual llegó el espíritu al chico, pero en realidad no, fue por otros motivos, que no fue una sesión con su tía, esto lo dijeron las malas lenguas, y el exorcismo fue realizado en un convento a 800 kilómetros de donde ellos vivían y duró 8 meses, ¿no? También las personas, en cuanto a lo que es el fenómeno poltergeist, sacan, muy basados en la película Poltergeist, ¿no? Sacan todas estas conjeturas y salen estos especialistas que yo los escucho hablar y prácticamente me cuentan una película, ¿no? Y la gente, o la gente de fácil aburrimiento y de entretenimiento mediocre, lo toma como información. Básicamente cuentan una película, gente. Básicamente cuentan una película. Es en el caso de Illinois del año 1948, llamado, con el profe Guazú lo hablamos muchas veces, el caballo de bronce, donde había un supuesto poltergeist en la casa, pero no era nada más y nada menos, ¿no? Que hubo 2 especialistas, que eran un psiquiatra y un psicólogo, que se dieron cuenta que había una telergia espontánea, antiguamente llamada telepatía, que hacía que los objetos en la casa se muevan, que era provocado por el adolescente de la casa, un chico de 16 años. Le dieron el tratamiento psicológico y la terapia necesaria y evidentemente los movimientos durante la noche o cuando estaba el joven en la casa cesaron del todo. El caso se llama caballo de bronce porque los investigadores, cuando estaban bajando un sótano una vez, había un caballo de bronce como de 15 kilos que se movió y le pegó en la pierna a uno de los investigadores. ¿Cómo se dieron cuenta los investigadores que era alergia espontánea del adolescente de la casa? Porque los fenómenos se suscitaban únicamente cuando el adolescente estaba en la casa o cuando el adolescente estaba en la casa durmiendo. Cuando el adolescente no estaba en la casa no se generaba ningún fenómeno, no se suscitaba ningún fenómeno. Eso es de lo que se dieron cuenta los psicólogos y los psiquiatras que investigaban el caso. Durante la tarde, cuando el adolescente estaba en el colegio, no pasaba absolutamente nada. Los fenómenos se suscitaban cuando el adolescente llegaba y sobre todo cuando el adolescente estaba en la etapa del sueño, ¿no? Era donde se potenciaban. Lo que hicieron es aislar como sujeto de prueba al joven, llevarlo durante las noches a dormir en otro lugar y en la casa, mientras el joven no dormía en la casa, obviamente no se suscitaba ningún tipo de problema. La realidad era que el joven tenía problemas de relaciones con el padre y la madre, tenía una mala relación con el padre y la madre, y también tenía una mala relación entre los compañeros de colegio, tenía muchos problemas psicológicos por resolver. Los investigadores, obviamente, el psicólogo y el psiquiatra que estaban a cargo de la investigación, dándole la terapia correspondiente y terapia familiar, resolvieron el caso y estaba lejos de ser algo demoníaco o de que ocurra algo sobrenatural. Entonces tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando elegimos las páginas a seguir y a quiénes escuchar, qué es lo que nos dicen, ¿no? Y saber identificar, por eso es muy importante en este campo la información histórica y cronológica y revisionista de todos los hechos de los que se puede llegar a hablar. Evidentemente, hay un montón de factores, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, el ritual del exorcismo o la posesión demoníaca, en los cuales hay que ver, ¿no? Obviamente que hay que tener un respaldo científico primero, hay que tener, en caso de que se constate que es una posesión demoníaca, hay que tener el respaldo logístico, el respaldo estructural
y el respaldo de salud y el respaldo legal para poder ejercer un exorcismo. No es que un cura va como en las películas a la casa y atan al chico a una cama y empiezan a decir en el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu. No es eso. Y tampoco se den a la idea de que un poseído es un niño, una niña o un sujeto atado con los ojos rojos, escupiendo verde y vomitando y blasfemando un montón de cosas. A veces mucho más sutil y a veces mucho más imperceptible, ¿no? El fenómeno de la posesión de lo que Hollywood nos vende y nos malinstaura. Hay que tener muchísimo cuidado, vuelvo a decir, en los programas y las páginas que uno sigue, hay que tener muchísimo cuidado en los supuestos especialistas que uno escucha, porque básicamente estos especialistas están basados en antiguos estafadores que generaron esta vorágine de mentiras y de falacias por fama, por dinero o por algún tipo de interés personal que lejos está de la investigación y de tratar de resolver la problemática de personas que puedan llegar a tener algún tipo de fenomenología paranormal o sobrenatural. El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de 1/3 del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Ministerio de Medio Ambiente. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Todas y todos en algún momento hemos soñado con ser un héroe. Hemos imaginado que hacíamos el gol de la victoria en el último segundo y que hacíamos saltar de alegría a todo un país. Pero ser un héroe a veces es cuestión de algo mucho más simple, algo que tienes al alcance de la mano y que puede determinar el éxito o el fracaso de las personas que se sientan a tu lado en clase. Un compañero o compañera que el día de mañana podría hacer vibrar a todo un país o, por qué no, al mundo entero, pero que por culpa de esa foto inoportuna que acabas de recibir jamás lo conseguirá. No difundas, no compartas, no comentes, no te burles, denuncia. ¿Quieres ser un héroe? Puedes serlo hoy mismo. Está en tus manos. Sé un héroe contra el ciberbullying. Fusión Radio. En vivo. Continuamos en este espacio paranormal, un espacio en el cual buscamos que todos y cada uno de ustedes tenga este conocimiento del mundo que se entrelaza con nuestro plano terrenal y que además de eso, buscamos que ustedes entiendan y comprendan estos conceptos. Pero a esta hora le damos el saludo muy especial a todos aquellos que nos reportan sintonía a través de nuestras redes sociales. El saludo muy especial para Marcelo Fernández, que nos dice: buenas noches amigos míos, desde Montegrande, BS Argentina, escuchando y haciendo el aguante. El saludo muy especial también para Susurros de Ultratumba. Buenas noches compañeros, excelente tema y uno de mis preferidos. Igualmente el saludo muy especial para Espacio Nocturno, nos dice saludos desde México, y por acá nos dice también Espacio Nocturno, que el tema es muy interesante. Le damos el saludo muy especial al doctor Escalofríos, que el día de ayer estábamos en uno de sus directos a través de la plataforma de YouTube, donde estamos hablando también de este tema de las posesiones a lo largo de la historia en Colombia. Así que si quieren ver este video, el cual fue la previa a nuestra transmisión del día de hoy, lo pueden encontrar en el canal de Doctor Escalofríos como relatos. Si no estoy mal, ya en un momentico les comento el nombre para que lo puedan ir a buscar, y estaremos hablando sobre las posesiones. Estuvimos hablando de hecho sobre las posesiones a lo largo de la historia en Colombia.
El saludo muy especial también a esta hora para Adriana Mazaeda, nos dice buenas noches amigos míos, desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, haciendo el aguante. Saludo muy especial también para el señor Leonardo Méndez, nuestro querido amigo Cuervo, que nos saluda desde México. Y por acá, les digo, el video que les estaba comentando está en el canal de nuestro compañero, lo pueden encontrar como en vivo, post-Esiones en Colombia con gritos del más allá, relatos de ultratumba. El canal lo encuentra facilito, se encuentra como Doctor Escalofrío. Ninguna forma de perderse, Doctor Escalofrío en YouTube con el tema de las post-esiones. Tocó que decirlo así por los temas de los limitantes en las redes sociales y más que nada en la plataforma de YouTube. Entonces lo encuentran fácilmente como post-esiones en Colombia con gritos del más allá. Por ahora continuamos con este tema tan interesante. Muchos aportes nos han llegado con respecto a este tema, pero también hay muchas cuestiones las cuales generan una incógnita mucho más grande de lo que se puede uno imaginar. Entre eso hay diferentes casos que nuestra compañera Viviana Andrea Cano trae para comentarles a todos ustedes con respecto a este mundo de lo paranormal. Pero no sin antes agradecer a todas las emisoras que el día de hoy permiten que esta señal paranormal llegue a todo el mundo. Claro que sí, señora. Aquí tenemos a la gente de Suldemayda 106.9, Latina 98.1 en el FM y a través de las emisoras virtuales Tano Radio, que a esta hora nos sintoniza y bueno, pues hace también ese aguante. Y por supuesto, la gente de Energía Online, Sirius Radio y esta casa, Plusma Radio obviamente, y esta casa Fusión Radio, que a esta hora está emitiendo este espacio, el espacio de Gritos del Más Allá. Y bueno, pues aquí seguimos con ustedes a través de Fusión Radio XM, trayéndoles toda esta buena información. Los invitamos a que nos sigan también en nuestra página. Y bueno, pues aquí estamos en esta noche. Interesantes temas, del cual escuchamos a Marcelo, que nos hablaba de algo bien profundo, que es que muchos cogieron de referencia todo lo que aparece de los Warren, que muchos cogen de referencia lo que apareció en El Exorcista, que muchos cogen de referencia todo aquel material que apareció en Hollywood y que es totalmente exacerbado y totalmente exagerado, porque pues muchas de esas cosas, para que sean películas vendibles, pues tienen que poner una muñeca que voltea la cabeza y vomita, bueno, en cantidad de cosas que son un poco, digamos que azarosas a la vista, pero en realidad el tema de posesiones, como también lo decía Marcelo, y eso es una realidad, es a veces algo mucho más sutil, algo mucho más, digamos que más plano, o sea, más imperceptible, que a los ojos del experto ya se dan cuenta que sí, en realidad puede ser. De hecho, dentro de las historias bíblicas hay unos poseídos, los cuales Jesús expulsa hacia los cerdos, y pues él dice que uno de los poseídos dice, o el poseído dice, somos legión. Cuando somos legión, pues está hablando de una cantidad de demonios que hay dentro de un cuerpo de una persona. Jesús hace la expulsión según las escrituras, y pues estos cerdos se tiran por un abismo de muchos metros. De hecho, pues eso es un tema que siempre está en debate, hablando pues de las posesiones, pero pues hay cosas que son mucho más, digamos, más suaves, más light dentro del tema de las posesiones, y simplemente pueden ser otras actividades cerebrales, enfermedades cerebrales y demás. Entonces hay que entrar digamos que a rebatir, a mirar con profundidad qué es lo que está sucediendo con el tema de las posesiones, y pues no todo es un diablo, no todo es un espíritu maligno, pero para aquellos que se sufructúan de ese tema, pues todo es malo. Entonces a veces también el tema de que a usted le meten miedo y usted tiene que ponerse la cruz de ruda, que usted tiene que escupir 3 veces, como decía nuestro amigo Leiber cuando ve un gato negro. Bueno, ese tipo de cosas que son demasiado, digamos, azarosas, porque la gente no sabe, entonces le busca una explicación básica, pero ese facilismo de darle explicaciones básicas a las cosas, pues genera también que la gente se vuelva un poco torpe en el enfrentamiento de este tipo de cosas. Entonces esa es la idea. Y además el tema de asimilar lo que está ocurriendo, más que nada por ese tipo de cuestiones de cómo lo ha vendido el gran cine, o bueno, el gran cine para algunos, genera que las personas, al momento de que algo esté ocurriendo, de una vez lo maxifiquen a lo que ven en las películas, y con ello generen muchos más problemas en vez de ir paso a paso de lo que ocurre. Bueno, así es. Y bueno, para agregar un poquito como al programa de hoy, primero un saludito a Graciela Navarro, que dice buenas noches desde Tucumán, Argentina. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí pendiente del programa. Bueno,
yo les traía, aparte de lo de que tú acabas de mencionar de Jesús y todo eso, que es una historia muy chévere, hay otra que se volvió muy popular como en la Edad Media, que estamos hablando de un hombre que se llamaba Teófilo de Adana. Es como uno de los primeros casos, aparte de un pacto con el diablo, que se hace, digamos, un exorcismo, por decirlo así, de que él mismo hace después de que se arrepiente del pacto que hizo. Resulta que Teófilo era un clérigo en el año 6, en el siglo 6, perdón, que se estaba en Turquía, y era conocido por ser muy devoto y humilde de la iglesia, pero resulta que él perdió este puesto que tenía, y gracias a esto como que él tuvo mucho enojo e hizo un pacto con el diablo, porque renunció como a toda su fe y a todo lo que él creía que estaba bien. Básicamente fue que tocó fondo. Entonces hizo un pacto con su propia sangre, pero después de un tiempo él pudo como recuperar el puesto, y gracias a esto él tuvo como ese arrepentimiento por haber tenido el pacto con el diablo, y comenzó a rezarle mucho a la Virgen María, a pedir perdón, y tuvo mucha oración. Así que según la historia, porque esto es más que todo como una leyenda, la Virgen intercedió por él, y gracias a esto él encontró en su pecho el contrato del pacto que había hecho con el diablo. Gracias a todo esto él lo confesó con el obispo, y después murió en paz. Pero básicamente esta historia es como de los primeros casos que hay documentados. Yo traía este y el de Jesús para hablar de los primeros casos documentados sobre posesiones, que digamos Pues, de pronto va un poco cogido de de la hecho, mano. el tema de Jesús pues es algo que está dentro de la De la Biblia, Biblia en Marcos. en la parte judeocristiana, porque es que Sí. estamos hablando del tema de que el Vaticano es el único que puede hacer exorcismo, según el cuento. Ahorita lo que dijo el Papa, de que hay demonios y que los vamos a ver, aunque también ahí entra la terapia conspiranoica, hablando del Blue Beam y hablando de todo este tipo de cosas que nos van a hacer aparecer situaciones que no son reales. Y si la gente, si ahorita simplemente, y haciendo como ese paréntesis o haciendo una transversalidad, hablamos de IA, la IA nos está mostrando un presidente, por ejemplo, hablar que lo que no está diciendo en realidad, o una estrella reviviendo una estrella de música cantando algo que nunca cantó. Entonces mire que hay puntos que son muy transversales y muy importantes, y que no solamente tiene que ver la lucha entre el bien y el mal, como nos decía Marcelo, pero también hay que mirar hasta dónde nosotros nos dejamos influenciar por esas historias que van llegando, por esas situaciones que nos van aportando, o nos van generando miedo, o nos van generando terror, o nos van generando una sensación diferente. Entonces hay que mirarlo, digamos que con un punto de vista un poco más desprendido, mirando, como decían coloquialmente, los toros desde la barrera, porque ahorita pues ya no hay toreos en Colombia, gracias a Dios. Pero bueno, ese tema es mirar las cosas con otra perspectiva. Exacto, básicamente por eso se volvió tan famoso en esa época, porque era como ¿cómo me podía yo arrepentir de las cosas que había hecho? Pues teniendo en cuenta de toda la fuerza que tenía la iglesia en ese momento. Pero también a esta hora le damos el saludo muy especial a Fernando Díaz de Respeto al Oculto, otra producción paranormal de aquí de Colombia. Estamos hablando exactamente desde Cali, que ya lo hemos tenido acá en vivo, y nos ha hablado sobre sus experiencias. Y es que de hecho Arlex y Viviana lo tratábamos en la apertura de este tema. Muchas de ellas fueron satanizadas a raíz de la nueva religión que llega y opta por tomar las religiones antiguas, las religiones existentes, y modificarlas conforme a la conveniencia de una única, de esta que ya es conocida como la judeocristiana, y además de eso siempre toman estas figuras como entidades malignas. Compañero Hugo. Pues Alejo, así ya para complementar la parte así de las posesiones, podemos decir de que todo lo que hemos hablado acá, el restante del programa, siempre llegamos como a cosas que siempre nos falta mucha tela por cortar. Ahí podemos decir que justamente acá por la parte de las posesiones, como se dice como tal, podemos decir de que siempre la parte de Hollywood ya ahorita ha convertido eso como un negocio como tal, porque usted puede ver todas las películas de la parte de, o mejor dicho, la saga que ha sacado con la parte de eso del Conjuro. Y además no solamente el Conjuro, también con sus sagas que han sacado de la misma como tal,
Imagínense el negocio que ha hecho total como eso, y además desde años anteriores, porque no solamente nos vamos a la parte del Conjuro, también nos podemos ir con la parte, pero no me acuerdo cómo es que llama esa película, la que es como una niña, que es como el exorcista. El exorcista, así se llama. Así se llama. Desde esa parte, imagínense, más antigua, ha estado ya la parte de Hollywood con esa parte, con ese negocio como tal. Y de hecho esas mismas historias se volvieron un nido de dinero. Y si no estoy mal, creo que el exorcista era otro caso de exorcismo, pero si no estoy mal, creo que estaba como que en Italia, si no estoy mal. Y era ligado, de hecho, a ciertos problemas un poco más explicables que obviamente se tomaron desde un aspecto más de lo paranormal para así poder de alguna u otra forma comerciarlo, como ya lo vimos en las películas. Pero aparte de estas historias, también Marcelo nos envía una corta historia de algunas de estas posesiones a lo largo de la historia. Bueno, históricamente, si vamos a Pacto con el Diablo, también tenemos el sacerdote cardenal Osberto, el primer papa francés, que eligió el seudónimo o el nombre de Silvestre II, ¿no? Año 99, quien hizo un pacto con un súcubo llamado Meridiana en el año 99, y en el año 1012, mediante una carta de confesión, confiesa que había hecho un pacto con este súcubo llamado Meridiana, que era una mujer, era representado como humano, como una mujer pelirroja muy linda que lo acompañaba a él a todos lados, no se despegaba de él. Meridiana era el súcubo que lo acompañaba, que había hecho el pacto para llegar al papado. Después, en el año, el bávaro Kustov, el pintor del diablo, que hizo en el año 1622 un pacto con el demonio, pero el demonio le dio la virtud de poder crear arte en sus lienzos, pero únicamente dibujándolo a él, ¿no? Se le realizó el primer exorcismo en un convento de Bavaria en el año 1624. Estuvo un año ahí, salió, volvió a ser molestado por el diablo. Esto es historia, historia revisionista, no es cuento ni es fábula, esto va en base a registro y historia revisionista. Ingresa en 1626 nuevamente al convento, donde se le realiza un exorcismo y ya queda a vivir en el convento. Y en el año 1628 Kustov muere. Es más, pueden buscar las obras de Kustov, el pintor del demonio, que hoy por hoy son muy cotizadas. Bueno, ahí teníamos este aporte de Marcelo desde Argentina. Arlex. Algo antes de eso, acá sí. nos está diciendo Susurros de Ultratumba, la película Exorcista fue basada en la vida real en Estados Unidos. Hombre, ahí está entonces Bueno, el mensaje ahí que nos está. llega. Y además de eso, por acá les recordamos que hoy estaremos también en el programa del Doctor Escalofríos en YouTube. Pueden encontrarlo así fácilmente, Doctor Escalofríos en YouTube, y estaremos a partir de las 9:40 minutos, si no estoy mal, estaremos en el programa de Doctor Escalofríos a través de YouTube. Un saludo muy especial también para él, un programa de México. Ayer estábamos hablando sobre el tema de las posesiones en directo que tenía, y el día de hoy estaremos nuevamente con Doctor Escalofríos ondeando un poco más sobre estos temas. Bueno, así es, Alejo, y bueno, muchas gracias a Marcelo por como complementarle esta parte de los pactos, que la verdad es un tema que me parece también muy interesante y que se puede desglosar también más allá con todo lo que trajimos hoy acá, que son como unas primeras bases. Bueno, sí, son cosas que van apareciendo en este Gritos del Más Allá por esta noche, y bueno, pues a ustedes irles agradeciendo porque el tiempo se nos está agotando ya, pero hay que traer en cuenta que las realidades siguen apareciendo, que nos van a vender humo y no hay que tragar entero, porque definitivamente la lucha no es con el bien y el mal, sino la lucha es el entendimiento, conocernos, aprender, el saber es importante. Tener, digamos, que siempre lo digo yo, y eso va a ser, digamos, mi caballito de batalla, la fe en las cosas que uno cree y en las protecciones que uno cree que lo pueden, digamos, que ayudar de cierta manera, y digamos que eso es un escudo que se levanta frente a la ignorancia, frente al miedo, frente a muchas cosas que de pronto nos están abrumando. Pero si tenemos esa conciencia y tenemos ese análisis, pues no vamos a tragar entero. Siempre, y como lo hemos dicho desde el inicio de Gritos del Más Allá, primero hay que analizar lo que está ocurriendo. No permitan que el miedo los invada. De hecho, ya lo hablábamos, Arles, con este tipo de situaciones, de manifestaciones en los hogares. El miedo es la mayor, digamos de alguna forma, la
mayor sensación que hace que algo se vuelva aún más terrorífico. Entonces, primero hay que tener la serenidad y empezar a desglosar un poco de qué es lo que está ocurriendo antes de irnos por lo que nos ha vendido Hollywood, por lo que nos ha vendido todo este tipo de programas, y además de eso entender un poco. Y además, sumo este pitico, Gritos del Más Allá lo que busca, nuevamente, lo repito, es informar, para que ustedes sepan cuáles son los procesos, cuáles son las cuestiones que ocurren en este mundo paranormal, y así que ustedes tengan el conocimiento básico, por lo menos, de qué es lo que puede ocurrir. Y en estos 2 años hay que entender que se ha seguido o se continúa aprendiendo. De hecho, esto no termina. Esto es como estudiar medicina, esto no termina. Esto es la medicina para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, para el alma, pues mejor dicho, para lo que usted quiera darle la vuelta. Si vuelve al alma, al espíritu, a la carne, a donde usted quiera dar la vuelta en esta ruleta de lo normal y lo paranormal, o de lo extranormal, o como usted lo quiera llamar, ahí está. En todo caso, esas cosas existen, esas situaciones existen, esas personas que han rasgado el velo y han conectado con nosotros existen, esos aromas que nos ha tocado, y lo dijimos en el programa hace 8 días, existen. El aroma cadáver existe, el aroma muerto existe para aquellas personas que tienen cierto nivel de sensibilidad en los aromas. No todos pueden ver, no todos pueden sentir, algunos tienen ese contacto con otro sentido, pero no sentir de que le tocaron el cuerpo, de que le hicieron algo, que usted vio algo, no, simplemente. Y como dice Marcelo, aroma. hay que tener mucho cuidado con los X-Men de lo paranormal, que son los que dicen yo veo, yo siento, yo todo. No, hacen todo. O sea, si usted le dice, es que ahí hay un muerto, y dice, sí, yo lo veo así, y es pelirrojo, y es crespo, y no, como así, venga, si es verdad o no es verdad que está muerto. O sea, miremos el tema con claridad y hagamos el análisis. Tampoco nos llevemos con la primera cruz de ruda que nos van a entregar, o hágase unas gárgaras con salvia amarga, porque es que esto lo va a salvar de que se le meta un espíritu chocarrero, qué sé yo. O sea, ese tema hay que manejarlo y hay que tenerlo con claridad. Siempre va a haber chamán de esquina, siempre va a haber alguien que supuestamente sabe de todo, y por lo regular siempre nos especializamos. A veces nos complementamos con los demás, a veces nos entendemos porque son diferentes digamos, energías que aprecian o tocan ciertos momentos, y hay un punto de convergencia, y cuando ese punto de convergencia se presenta es que nos damos cuenta que sí estaba sucediendo algo en el ambiente. Claro que sí, Arlex. Lastimosamente llegamos al minuto 55. Nos queda un minutico para despedir el programa, justo el tiempo para, además de eso, agradecer a las casas radiales que apoyan este proyecto paranormal y que además de eso permiten que esta señal de Gritos del Más Allá, llegue a todo el mundo. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes, y como siempre a todos y cada uno de los que conforman esta mesa de trabajo. Agradecimientos a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Muchas gracias a Alejo, muchas gracias a Arles y a Viviana por apoyarnos en este momento. Y ya saben, si se perdieron este capítulo, lo pueden ver otra vez en YouTube apenas se acabe esta transmisión. Claro que sí, recuerden que en nuestro canal de YouTube están todos los capítulos actualizados desde la temporada número 1, para que así puedan maratonear todos estos temas que son del interés. Muchas gracias a Viviana Andrea Cano. Bueno, Alejo, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta para el programa, y recuerden también seguirnos en Instagram y Facebook como Gritos del Más Allá, y también aquí a la emisora Fusión Radio. Agradecemos de igual manera a nuestro compañero Arlex Parra. Bueno, a ustedes muchas gracias y les deseo una grandiosa noche. Bueno, pues estamos terminando una noche más de Gritos del Más Allá, invitándolos siempre a que se conecten con ese conocimiento, que no tengan miedo de aprender, que no tengan miedo de acercarse a lo paranormal, pero no quieran exceder el tema de que yo quiero que me pase, yo quiero abrir el portal, yo quiero contactar. No, ese tema hay que dejarlo a los expertos, los que en realidad saben mínimamente tocar el tema, porque esto es un gran tiburón que nos puede tragar enterito. Entonces hay que saber manejar el tema con mucha delicadeza. Y por último, agradecemos a uno de nuestros seguidores que el día de hoy se animó a ver este programa en vivo. Nos observa desde las sombras, pero como siempre disfrutando de esta producción paranormal. Y como lo diría nuestra mascota, que la oscuridad no invada tu hogar. Ya seguimos con más música.
Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio.